Entonces, para que podamos un poquito hacernos la idea de todas estas marcas especialistas finalmente que se han ido sumando al Grupo Legrand y que nos permiten brindar una solución que es bien integral. Ya esta imagen quise que mantenerla en esta presentación más o menos para que nos vayamos ubicando en el mundo del data center, dentro de las cosas que hemos ido revisando en el transcurso de este webinar, en qué parte estamos posicionados. Ya yo al inicio de este ciclo de webinar igual les comenté que los días viernes se iba a estar generando un ciclo en paralelo de sistemas de potencia, donde se veían buena parte de los equipos, pero que van en la sala gris. Entonces, si vemos este diagrama que tenemos acá, o esta imagen, ¿cierto? Vamos a ver que en un data center podemos hacer una distinción o una separación de dos espacios, ¿cierto? Habíamos dicho, uno de ellos es la sala gris, ¿cierto? Y en esa sala gris es donde vamos a tener finalmente buena parte de los equipos de potencia, donde van a estar los transformadores, donde van a estar los tableros, donde van a haber ductos de barra, donde van a haber, por ejemplo, UPS, ¿cierto? Que forma parte también de este ciclo, y otros elementos que han sido parte del ciclo que se emitió el día viernes, ya los días viernes. No sé si alguno de los que están conectados en esta sesión habrán participado también de ese ciclo, pero finalmente esas soluciones que pertenecen a la parte de los sistemas de potencia están presentes en un data center y están presentes en este espacio que se llama sala gris, ¿bien? O sala técnica también le llaman, ¿bien? Y del otro lado, ¿cierto? En este espacio de sala blanca es justamente donde tenemos buena parte de los sistemas que hemos ido revisando en el transcurso de este ciclo, ¿cierto? Y vamos a ver que uno de los elementos que resalta a simple vista en esta imagen son justamente la contención de pasillos y cada uno de los racks. En la sala blanca es donde finalmente se encuentra y se procesa esa información, donde la información es almacenada en servidores, es procesada, ¿cierto?, por distintos equipos de cómputo, ¿ya? Y que tienen características que son bien particulares, por eso también hace necesario los sistemas de rack y contención, hace necesario los sistemas de monitoreo ambiental, porque vamos a ver y vamos a poner algunos ejemplos bien concretos, hacen necesario que esos sistemas estén presentes. Bien, por otro lado, toda la parte de cableado estructurado, ¿cierto?, que vemos en el segundo webinar, también está presente en esta zona con distintas perspectivas, tanto en cobre como en fibra óptica. Entonces, esta imagen nos da una visión bien global de lo que hemos ido hablando, de lo que hemos ido conversando y de los tipos de tecnologías que son necesarias. Bien, entonces, una vez ya con este contexto, vámonos a hablar de los sistemas de rack y contención. La verdad que los sistemas de rack y contención son fundamentales, ¿cierto?, para el bienestar de los equipos y para la eficiencia que tiene el data center. ¿Por qué para el bienestar de los equipos? Porque finalmente, ¿cierto?, todos los sistemas de rack van a ser quienes estén sustentando, soportando, ¿cierto?, estos elementos o estos equipos activos. Ya requieren obviamente de tener algunas características que son relevantes para el bienestar, ¿cierto?, y la durabilidad de estos equipos activos que se instalan en ellos, ¿ya? No solamente desde el punto de vista de la soportación, de brindarles obviamente un espacio seguro a la larga ante distintos elementos, ¿cierto?, que estos servidores o equipos de comunicación puedan estar soportados por equipos que resistan su peso, que permitan, ¿cierto?, una adecuada ventilación, que permitan, ¿cierto?, un buen funcionamiento, un buen desempeño, pero por otro lado, además, que al mezclarlo con sistemas de contención nos permitan ser eficientes, ¿cierto?, en algo tan importante como es la climatización, ¿ya? Acá siempre me gusta colocar un ejemplo claro. Yo creo que más de alguno de los que estamos conectados alguna vez habremos trabajado con nuestro computador sobre la cama, ya sobre la cama, ¿cierto?, sin ningún tipo de soporte o sin ningún tipo de alzador. Y sabemos que basta con estar un par de minutos trabajando con el computador sobre la cama para que ese computador se caliente enormemente. Ya, y me pueden confirmar si les ha pasado. Yo creo que a más de alguno le habrá pasado. Bien, y junto con ello, cuando el notebook ahí se empieza a calentar, ¿cierto? Empieza a tomar temperatura, a veces incluso a niveles altísimos, ¿cierto? Ocurre, ¿cierto?, algo bien particular, ¿cierto? Que además, no sé si lo han notado, su computador se empieza a enlentecer. O sea, le cuesta más procesar finalmente cuando está con un exceso de temperatura, ¿cierto? Los procesos en general que está corriendo el computador se ponen más lentos, ¿cierto? Y es porque finalmente estamos haciendo trabajar ese computador en un entorno, ¿cierto?, demasiado hostil para la electrónica, ¿cierto?, y el tipo de electrónica que ese computador lleva. Entonces ahí
obviamente lo más correcto en ese contexto que estamos colocando como ejemplo es lo que dice Mauro, ¿cierto? No colocarlo sobre la cama, colocarlo sobre alguna mesa, colocarlo sobre algún alzador, incluso venden de repente algunas bases incluso con ventiladores, ¿cierto? Para poder utilizarlos en estas circunstancias y que el computador no sufra. Fíjense si algo tan pequeño o tan mínimo, por decir así, como es un notebook, en relación obviamente a lo que vamos a tener en un data center, es necesario aislarlo, es necesario levantarlo, tenemos que tener precauciones desde el punto de vista térmico con el equipo. ¿Cómo no será, cierto, equipamiento que está instalado en un data center, que almacena una enorme cantidad de información, que procesa grandes cantidades de información y que además, cierto, consume una gran cantidad de energía? Porque cuando hablamos de un notebook, por ejemplo, estamos hablando siempre de fuentes que pueden ir entre 60, 90 watts, en el caso de los computadores más grandes, fuentes de 120 watts, siempre refiriéndome a notebook. Sé que en un computador de escritorio tipo CPU pueden ser fuentes más grandes, sin duda, pero dentro de ese rango ya hablamos de que los equipos se calientan mucho, ¿bien? Y cuando hablamos de potencia, finalmente, dentro de los racks de comunicación, siempre me gusta también ponerlo en perspectiva. O sea, a veces en un rack de comunicación podemos tener 2, 3 y en los de alta densidad hasta 10 veces la potencia o la energía que se instala en una casa. ¿Ya? O sea, hablamos de rangos, ¿cierto? Donde pueden ser 50 kilowatts hasta 100 kilowatts y más cuando se trata de alta densidad. Entonces, si un computador con 60 watts es capaz de calentarse, como probablemente todos hemos vivido alguna oportunidad, imagínense cómo se calentará también todos esos servidores y equipos de cómputo que están en un data center. Bien, entonces, solamente ese paralelo, esa pequeña reflexión ya nos hace darnos cuenta que no solamente hay mucho consumo de energía, sino que también es muy necesaria la climatización, ¿cierto? Y el enfriamiento de estos equipos para que trabajen de forma óptima, ¿cierto? Para que puedan procesar adecuadamente la información y para resguardar también su vida útil, porque a la larga altas temperaturas en este tipo de equipamiento electrónico es dañino. Sabemos que la electrónica no es muy amiga de los aumentos de temperatura, por tanto son necesarios. ¿Bien? O sea, es fundamental para el bienestar de los equipos, sin duda alguna, y además para la eficiencia que va a tener este data center en el proceso de enfriamiento. Bien, en ese sentido, Legrand trabaja, ¿cierto?, con marcas que ya vamos a explicar como son Minkels, ¿cierto?, en algunos tipos de rack y contención, como son Modulan, como son Linkeo. Ahí me falta también Containative Flex, que es una solución también bien versátil que se puede adoptar, ¿cierto? Y que nos van a ayudar en ese a la larga que es, ¿cierto?, tener adecuadamente climatizado nuestros equipos. Bien. Esta eficiencia dentro de los data centers es un punto crucial. Ya habíamos dicho al inicio que se mide a través del uso efectivo de la energía, o famoso PUE, ¿cierto?, dentro de los data centers. Ya, y son dos aspectos justamente los que van a influir en esta buena operación o en esta eficiencia energética dentro del data center. Uno es cómo gestionemos adecuadamente los equipos activos que tenemos instalados, o sea, cómo gestionemos finalmente los servidores, principalmente, ¿cierto?, que van a estar instalados en este data center desde el punto de vista de las distribuciones de potencia, de cómo se encuentren obviamente instalados estos equipos también dentro de los distintos racks. Vamos a dar algunos ejemplos más adelante de cómo un sistema de monitoreo también nos permite identificar estas variables, por ejemplo, de uso dentro de los equipos y que incluso nos puede esa información servir para tomar decisiones de qué equipos debería yo mover, cómo distribuyo mejor las cargas dentro del mismo sistema de rack, ¿cierto? En las PDUs, etcétera. Bien, y por otro lado, ¿cierto? Esa es una de las variables, cómo gestionamos los equipos activos. Pero por otro lado, ¿cierto? Tiene totalmente relación en la buena gestión de la climatización, ¿cierto? La climatización ya dijimos que es crucial. De hecho, un poco para que nos hagamos una idea, cuando hablamos de 50 kilowatts de potencia en energía para equipos, hablamos entre 100 y 150 kilowatts de refrigeración o de ventilación a la larga de todo el sistema de climatización necesario para poder mantener esta potencia. Entonces, las relaciones son bastante amplias entre la energía para los equipos y la energía para la climatización. Bien. Entonces, una buena gestión para ambos casos, tanto para los equipos activos como para el clima, va obviamente a hacer que esto dependa la operación del data center y qué tan eficiente puede ser en el uso de esa energía. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para optimizar a la larga el uso de esta energía dentro de la sala blanca? ¿Cierto? ¿Qué implementamos justamente o qué pasos deberíamos al menos considerar nosotros para hacer una mejor gestión? ¿Ya? Y dentro de esta pregunta, ¿cierto?, que está ahí planteada, ¿cómo optimizamos el enfriamiento
dentro de la sala de telecomunicaciones, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos, ¿cierto?, el considerar el uso de sistemas de encerramiento. Ya teniendo en cuenta que la escala de esto es bien variada, podemos tener incluso dentro de nuestras soluciones, tenemos encerramientos para un solo rack. O sea, pensemos en un on-premise, en una pequeña sala donde en realidad hay un rack que es importante, pero que justamente requiere tener una mejor ventilación, una mejor cerramiento. Existen incluso hasta para un rack soluciones, ¿ya? En el contexto del data center más amplio, obviamente hablamos de pasillos, ¿cierto? La envergadura es un poco más grande, pero lo importante es siempre contemplar o considerar el uso de estos sistemas de encerramiento contención, porque esto nos va a ayudar a hacer más eficiente la forma en que enfriamos los equipos activos que van a estar instalados en él. Bien, los gabinetes justamente que nosotros utilicemos ahí tienen que ser gabinetes con aislamiento del suministro de aire. Ya vamos a mostrar que dentro del esquema de climatización, ¿cierto?, de enfriamiento, es necesario a la larga tener este punto, ¿cierto?, que los gabinetes cuenten con aislamiento del suministro de aire, ¿cierto?, y también con aislamiento del aire de retorno. Vamos a poner un ejemplo en un par de slides más de lo importante que es justamente que se utilicen aislamientos para evitar el aire de retorno, porque esto cambia y hace menos eficiente también la climatización. Idealmente, ¿cierto?, los gabinetes en fila, ¿cierto?, o in-row que se llama, que es justamente la disposición que se está mostrando ahí en la imagen, el hecho de colocar los gabinetes, ¿cierto?, uno al lado del otro para de esta manera, ¿cierto?, brindar también el encerramiento, ¿cierto?, este sistema de contención, parte también de su estructura. Considerar pasillos fríos o pasillos calientes, ya también vamos a explicar un poquito sobre eso, ¿cierto?, según el esquema de climatización que se está haciendo en la sala, ¿cierto?, de enfriamiento que se esté haciendo. Garantizar, ¿cierto? Ya dijimos un poco que se minimice al máximo posible el paso de aire entre los equipos y entre los gabinetes, o sea, la posibilidad de que haya sellos finalmente, que evitar cualquier finalmente fuga o filtración o incluso retorno de aire caliente hacia los equipos también es necesario. Incluso, ¿cierto? Cuando ya lo vemos un poquito más global, no solamente desde el punto de vista del encerramiento, el cómo hacemos para la eficiencia de iluminación de la sala. Ustedes podrán ahí plantearse el por qué se le denomina sala blanca, ¿cierto? O por qué muchos de los data centers utilizan también ciertos sistemas de rack de contención o rack de color blanco. Y es porque esto también nos ayuda a optimizar de mejor forma la iluminación dentro de la sala blanca, ¿cierto? Dentro de este entorno. Hay obviamente instalaciones que utilizan rack negro, ¿cierto? Porque también es frecuente, ¿cierto?, dentro del tipo de instalaciones el encontrarnos con esto, pero vamos a ver que a la larga los sistemas también de color blanco, en este caso, nos ayudan a optimizar de mejor forma la luz dentro de la sala y, por tanto, podríamos ser más eficientes incluso en este aspecto, ya si de eficiencia finalmente, o si enmarcamos esto también desde la perspectiva de la eficiencia. Bien. Entonces, cuando vemos esto ya un poquito más amplio, los sistemas de rack y contención, ¿cierto? Nos vamos a enfrentar a distintos formatos, ¿cierto? De contención o de pasillos, ¿ya? Acá no existe el único modelo, o no es el único modelo el que acabamos de ver en esta imagen, ¿cierto? Que es un sistema de encerramiento y de contención, ¿cierto? Entre dos filas de rack, ¿cierto? Con puerta, sino que dependiendo de la envergadura o el tamaño que tenga el proyecto, se pueden dar otras consideraciones, otras situaciones. Les pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, acá en Legrand, ¿cierto? El sector de data center, que es el que maneja las operaciones acá, no finalmente no son 8 racks, no se necesita tanto, son menos, son como 5 posiciones, y el encerramiento nosotros de hecho lo hacemos contra muro, no lo hacemos entre racks como se muestra acá en esta imagen, sino que lo hacemos contra muro, cerramos, ¿cierto?, esta parte superior, ¿cierto?, y inyectamos obviamente el aire frío en esta posición y hacemos una circulación en este sentido, como se muestra acá, pero la contención es contra un muro. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque finalmente podemos ampliar un poquito también la visión de cuáles son las distintas modalidades en las que podemos hacer contención, ya que no necesariamente siempre va a ser contra rack, ¿cierto? Con dos filas de rack, como es lo habitual de encontrarse en algunos data centers más grandes, sino que puede ser de estas otras modalidades en el caso de data centers que son más pequeños. Bien, y ahí vamos a ver justamente la disposición de los aire acondicionados de precisión, ¿cierto? Los crack, o vamos a ver también disposiciones de pasillos, ¿cierto? Pasillos fríos, pasillos calientes, y lo vamos a estar explicando un poquito más adelante. Bien. La implementación de los equipos, finalmente,
La implementación de los equipos debe estar diseñados, ¿cierto? Se diseña para que el flujo de aire finalmente entre por la parte frontal de los equipos de cómputo, ¿cierto? Servidores o equipos de comunicación y viaje hacia atrás. Habitualmente esa es la disposición que tienen los equipos. Toman aire en la parte frontal, ¿cierto? Y van expulsando aire caliente por la parte posterior, ¿bien? Entonces, se debe colocar los gabinetes y bastidores con entrada de aire frío, ¿cierto? En la parte frontal del gabinete o bastidor, y luego, ¿cierto? El escape de aire caliente se va hacia la parte posterior. Esto va a depender mucho, obviamente, del formato de sistema de contención que se está implementando, pero el objetivo a la larga es poder brindar aire frío hacia los equipos para que se expulse como aire caliente y luego de esto nosotros podamos, ¿cierto?, hacer una recirculación de aire hacia los aire acondicionados de precisión, como es este crack que se ve ahí. Bien, para mejorar entonces la eficiencia de este proceso, de esto que acabamos de explicar, que el aire frío pase, ojalá, por los equipos de cómputo, que salga obviamente ya como aire caliente y pueda recircular, es necesario también contemplar el concepto de blanking panels, ¿cierto? En el caso de que sea una contención blanca, ya blanking panels, los paneles de bloqueo finalmente lo que van a hacer es ir tapando los espacios, ¿cierto? Donde no hay equipamiento, donde no hay equipos activos y que se podrían transformar en un espacio donde recircula aire caliente que va a hacer, lógicamente, que la eficiencia de este sistema de contención caiga, ¿cierto? Sea menor. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se comportaría finalmente cuando usamos o no utilizamos paneles ciegos, ¿cierto? Estos blanking panels. Por ejemplo, si vemos un rack, ¿cierto? Una posición de rack que está en un sistema de contención, en las cuales yo estoy inyectando aire frío en la parte inferior, ¿cierto? En este plenum de acá, es lógico pensar que a medida que nosotros inyectemos el aire que esté más cerca del piso, ¿cierto? Va a estar en una menor temperatura, en este caso, si se fijan, 21 grados, este aire finalmente ingresa a los servidores y es expulsado como un aire a mayor temperatura, ¿cierto? A medida que yo me aleje del piso, que es donde está el ingreso de aire, obviamente las temperaturas van a ir aumentando, ¿cierto? A medida que yo me vaya alejando de la fuente de aire frío, ya porque es inevitable, ¿cierto? El calor de los servidores va también a provocar el que se dé este efecto. Pero cuando yo no utilizo blanking panel, ¿cierto? Cuando yo no utilizo estos paneles ciegos, fíjense que además vamos a tener aire de retorno, o sea, el aire caliente que fue expulsado ya por alguno de estos servidores, si no utilizamos ningún elemento que nos permita ese bloqueo, se va a devolver, o sea, vamos a tener un retorno de aire caliente y la temperatura que va a alcanzar en la parte superior va a ser bastante más amplia, ¿cierto? Que en el caso que utilicemos un sistema de bloqueo para el aire de retorno. Bien, entonces fíjense ahí en el comportamiento de esas temperaturas y miremos acá entonces al lado, ¿qué pasa cuando colocamos este blanking panel? Si bien la temperatura aumenta en la parte superior ya de este rack, fíjense que es inevitable finalmente, al no tener aire de retorno, fíjense que las diferencias pueden ser hasta de 10 grados. ¿Ya? Entonces, el uso de paneles de obturación, cuando hay zonas donde no tenemos equipos instalados, ayuda lógicamente a no tener aire de retorno y a ser más eficiente a la larga el proceso de climatización en esa zona. ¿Ya? Entonces, eso es relevante el contemplarlo, por eso idealmente hay que tapar, ¿cierto? Estos espacios dentro de servidores, ¿cierto? De comunicaciones. Incluso, ¿cierto? Cuando tenemos algunos racks, estoy pensando sobre todo los data centers que pueden ser más pequeños, en las instalaciones de infraestructura TI más pequeñas, ¿cierto? En el cual convivan equipos activos junto con cableado estructurado, porque muchas veces en algunos data centers se manejan por separado finalmente, pero pensando obviamente en un data más pequeño, en un premise de oficina, por ejemplo, donde a veces se utilizan en conjunto rack para cableado y rack de servidores. Incluso si yo no voy a completar toda una patchera, todo un patch panel, ¿cierto? Con conectores o con cassette, idealmente también debiese bloquear esos espacios porque van a ser pequeños espacios donde puede existir también el ingreso de aire de retorno. Bien, entonces eso es relevante para optimizar el flujo de aire. Bien, entonces, dos de los sistemas, ¿cierto?, utilizados frecuentemente en los data centers para poder hacer la contención son los denominados pasillos fríos o pasillos calientes. Ya trabajan, cumplen la misma finalidad, o sea, tienen el mismo fin, que a la larga es optimizar la eficiencia y climatización, pero tienen distintas formas de ejecución, ¿ya? No me arriesgaría a decir que hay uno que es mejor que el otro, la verdad, pero finalmente se adecua dependiendo del tipo de data, ¿cierto? O de la infraestructura o el espacio que se tenga, ¿cierto? Va a depender mucho de eso
para poder realizar una estructura u otra. ¿Ya? En el caso de la contención de pasillo frío, fíjense que en los centros de datos lo que se hace es se instalan, ¿cierto?, puertas al final de las filas y techos en los pasillos. Acá tenemos dos hileras, ¿cierto?, dos filas de rack. Entonces lo que se hace es montar puertas en ambos extremos y techos en la parte superior, con la finalidad entonces de hacer una separación, ¿ya? En la parte inferior, como vemos acá abajo, ¿cierto? En este piso técnico, vamos a tener un plenum, ¿cierto? En este espacio, esto tenemos que entender que se realiza una separación, ¿cierto? Idealmente tiene que tener sellos para evitar, ¿cierto?, la mezcla entre aire frío y caliente, pero vamos a inyectar entonces aire frío en la parte inferior, ¿cierto? Y esta va a ingresar al sistema de contención para pasar, como ya vimos en el ejemplo anterior, por los equipos y ser expulsado finalmente aire caliente a través de los equipos, ¿cierto? En un entorno donde luego lo va a recibir, ¿cierto?, un aire acondicionado de precisión o un equipo que va a volver a enfriar, ¿cierto? Va a volver a enfriar este aire y lo va a devolver nuevamente al plenum frío para que ingrese nuevamente. Ese es el concepto dentro de pasillo frío. O sea, lo que está al interior de esta puerta, lo que es aire frío, ya aire frío como tal. Si hablamos por otro lado de la contención de pasillo caliente, fíjense que la lógica es un poco al revés. Ahora lo que vamos a contener dentro de este pasillo es el aire caliente expulsado por los equipos. ¿Ya? Y por tanto los equipos van a estar desde esta otra posición adquiriendo, tomando aire frío para posteriormente sacarlo a este pasillo, ¿cierto?, como aire caliente y devolverlo a este plenum, ¿cierto?, que tiene total separación. Fíjense que este techo, ¿cierto?, que vemos acá, este espacio técnico, está la chimenea, ¿cierto?, de donde sale del pasillo caliente y entra directamente entonces este aire a los equipos de precisión, ¿cierto? Y estos luego nos entregan el aire frío, ¿cierto?, a través de este piso técnico también, de forma separada, para que vuelvan a ingresar a la ventilación, cierta climatización de los equipos. Entonces, son dos formatos distintos, insisto, no me arriesgaría a decir que uno es mejor que otro, va a depender mucho de la ubicación o del tipo de instalación, pero son dos esquemas finalmente que nos permiten enfriar, ¿cierto? Que nos permiten esta regulación de la climatización en el sistema. Bien. Existen distintas formas o tecnologías para poder hacerlo. Acá vamos a colocar o vamos a plantearlo desde el punto de vista de la flexibilidad. La verdad que un sistema de rack y contención puede requerir más o menos flexibilidad dependiendo de cómo sea el proyecto. Por ejemplo, si nosotros estamos partiendo por un proyecto desde el inicio, donde vamos a dejar todo relativamente formateado de manera similar. ¿A qué me refiero con eso? No sé, rack, por ejemplo, de 42 U de altura, ¿cierto? Todos de las mismas dimensiones. Eso nos va a permitir probablemente tener un sistema de contención que sea bastante menos flexible, porque finalmente todos los racks van a tener el mismo tamaño, no voy a tener que hacer ajustes extraños finalmente o de distintas dimensiones. Entonces, si conseguimos que eso sea bastante más homogéneo, no hay necesidad finalmente de tener un sistema de contención que sea tan personalizable, por decirlo así, tan customizable o adaptable, ¿cierto? La flexibilidad en ese sentido no va a ser tan requerida. Mientras que si, por otro lado, ya tenemos un sistema o una sala construida en la cual tenemos distintas alturas de rack, por ejemplo, tenemos distintas alturas de rack, tenemos equipos, por ejemplo, además de respaldo, que muchas veces los colocan de manera cercana también, ¿cierto?, a los equipos de telecomunicaciones y esos tienen también diferentes alturas, probablemente sí vamos a necesitar un sistema de contención y un sistema de rack que sea mucho más flexible para poder adaptarnos, porque recuerden que el objetivo a la larga es hacer una separación. Y lo explico siempre esto en el showroom como pensando, esto es como a la larga un refrigerador, tenemos que mantenerlo cerrado, ¿cierto? Para hacer más eficiente su climatización. Y eso va a implicar que si tenemos distintas alturas, si tenemos distintas situaciones, vamos a tener que adaptar ese sistema de contención de mejor manera. Bien, entonces, Legrand tiene un abanico súper amplio de soluciones, ya algo les mencioné, a lo menos 4 sistemas de contención, ¿cierto?, en los cuales se encuentran linkeo, ¿cierto? Linkeo DC, que es una solución francesa, ¿cierto?, donde es menos flexible, o sea, es menos, yo lo llamo así, menos mecano, ¿cierto? Son piezas mucho más definidas y cuando yo tengo una estructura ya bien definida, lo voy a poder implementar y es una solución bastante más económica también, al ser menos flexible, es más económica, ¿cierto? O puedo ir, ¿cierto?, evolucionando soluciones que tienen más flexibilidad y más adaptación. Entonces, por ejemplo, puedo ir a soluciones que son más freestanding,
o soluciones como en el caso de Minkel, ¿cierto? Que ya nos da más flexibilidad, más operatividad con otros elementos que vamos a ver que son importantes, ¿cierto? O incluso ya a una modularidad y una flexibilidad muy alta, cual fuera un verdadero mecano, ¿cierto? Una composición de piezas, como son en la solución de Conda Flex o como son la solución de Modulan, que justamente viene de ahí, de modularidad, ¿ya? En estos casos, finalmente, nos va a permitir hacer adaptaciones y ajustes muy customizables, muy a la medida. Es realmente armar un mecano. Ventajas y desventajas de una solución a otra, claramente todo lo que sea mucho más flexible nos va a permitir adaptarnos y ajustarnos a las distintas alturas de rack o a las distintas situaciones que tengamos dentro de nuestra instalación, pero por otro lado va a revestir también mayor trabajo, ¿cierto? En armado, en montaje, ¿cierto? Porque va a ser algo mucho más adaptable, ¿cierto? A lo que nosotros tenemos. Bien, por otro lado, en el caso de lo menos customizable, como es el caso del linkeo, vamos a tener economía, porque son soluciones más económicas por lejos, ¿cierto? Pero menos flexibilidad y un proceso también de instalación relativamente más corto, ¿ya? Porque es menos personalizado. Si existe alguna herramienta que nos ayude con el diseño de los pasillos contenidos, considerando que ya existe una infraestructura existente, ahí, Cristian, es súper buena tu pregunta, es un punto súper importante, porque cuando hablamos de soluciones, por ejemplo, que son más flexibles, ya cuando hablamos, Cristian, de soluciones más flexibles o que necesitamos este grado de flexibilidad porque ya existe, ahí es donde nosotros entramos a darte ese apoyo. Ya no existe de momento como tal una herramienta que nos permita diseñar eso a cada uno por su cuenta. Ya como si sería, por ejemplo, no sé, estoy pensando en software como el XL Pro Tablero u otros elementos que Legrand tiene que les permite a ustedes mismos diseñar. Ya, lamentablemente, de momento todavía no tenemos algo así en los sistemas de rack y contención, pero sí lo que hacemos es brindar nosotros el apoyo. Ya, entonces, en ese sentido, si tú tienes o te gustaría, ¿cierto?, implementar algún sistema así, tienes racks de distinta altura, ahí yo te recomendaría, Cristian, contáctanos, ¿cierto?, mándanos un correíto, podemos coordinar una reunión y de esa manera nosotros te ayudamos de mejor manera a cubicar, ¿cierto? A cubicar y establecer cuáles son todas las piezas y la contención más adecuada para lo que tú quieres establecer. Y ahí obviamente ya podemos avanzar un poco en entregarte herramientas de diseño, de entender cómo sería esta contención, de presentar algún tipo de modelo 3D para comprenderlo un poquito mejor, ya para hacer un proyecto un poquito más grueso. De hecho, en el caso de soluciones como son Conda Flex y como son, por ejemplo, Modulan o Minkel, ni siquiera los tenemos incorporados en nuestro catálogo general. Yo creo que muchos de ustedes se van al catálogo de Legrand y los revisan, no les van a aparecer ese tipo de soluciones, porque justamente son soluciones mucho más a medida, que requieren de ingeniería de por medio. Ya en el catálogo sí van a encontrar, por ejemplo, la solución de rack y contención de linkeo, porque como les digo, al ser menos flexible, al tener piezas bien definidas, es mucho más fácil asignar un precio o tener una referencia que ustedes puedan considerar. Pero cuando son proyectos que requieren de un poquito más de ingeniería, de ver y entender cómo va a operar, ese tipo de soluciones las dejamos fuera de catálogo porque no es tan fácil, ¿cierto?, el llegar y referirla. Ya preferimos, obviamente, siempre asesorar en ese aspecto y dar apoyo en ese sentido. Dice, ¿tienen un catálogo donde conste cada uno? Eso sí, Cristian. Catálogos dedicados, ¿cierto? Para cada una de estas soluciones tenemos y podemos, obviamente, también proporcionarte y brindarte bloques de CAD, ¿cierto? Y ese tipo de elementos. Eso sí lo podemos hacer en el caso que tú quieras avanzar en ese aspecto. ¿Ya? De hecho, yo en esta presentación les dejé más adelante en una hoja los QR, ¿ya? Porque es la mejor forma también de conocer cada uno de estos sistemas por separado. Entonces, Cristian, en esta misma presentación más adelante, yo les dejé QR donde pueden ir directamente a los brochures dedicados. Ya, ojo, de todas maneras, muchos de estos brochures están en inglés, son soluciones, como les digo, que, que son bien específicas, ya que son bien particulares, pero que les dejé de todas maneras la información ahí para que la tengan a disposición. Ya, y si requieren ahí de algún apoyo, Cristian, como les digo, basta con que nos manden un correito, nosotros les vamos a dar el apoyo o el soporte que necesiten en ese aspecto. Bien.
Entonces, dentro de la oferta de Legrand, ¿cierto? Que ya estábamos un poquito hablando, nos vamos a encontrar con que existe la solución que es linkeo, ya algo, harto les adelanté, que es una solución que está en el catálogo de Legrand, que es una solución de origen francés, que es una solución que es menos flexible, por tanto eso nos da pie a que podamos dejar la referencia en el catálogo, que ustedes se puedan un poquito aventurar, ¿cierto? En ustedes definir cuáles son las referencias necesarias para su sistema de contención, ¿ya? Y por otro lado, en el caso, ¿cierto?, de Minkels y Modulan, Minkels es una solución holandesa, su línea de rack, ¿cierto?, se llama Nexpan, y vamos a ver más adelante que es una solución súper flexible, ya que incluso nos permite el movimiento, ¿cierto?, de la parte más estructural, incluso de los perfiles más estructurales, ¿cierto?, de estos racks. Mover, por ejemplo, estos perfiles que soportan a la larga los equipos, tanto en profundidad, ¿cierto?, en distancia, vamos a ver que es bastante modular. Y bueno, modulan, la palabra lo dice por sí solo, o sea, modulan viene de modularidad, es una solución alemana y es un verdadero mecano, o sea, modulan literal es un verdadero mecano, ustedes ajustan las distintas alturas, son piezas finalmente que nos permiten ese trabajo, ¿cierto? Y ese juego. Entonces, si nos vamos a ver la parte de rack, en el caso de los racks de linkeo, vamos a ver que dijimos que ya estaban disponibles en el catálogo, son soluciones que son fáciles de configurar en dimensiones que van desde 42 a 47 unidades de rack de altura, o sea, podemos llegar hasta 47 unidades de rack. Recordemos que una unidad de rack, ¿cierto? Son 4,42 centímetros, para que se hagan una idea, ya con anchos tanto de 600 como de 800, que son lo más estandarizado siempre, y con profundidades que van entre 1000 y 1200. Esto también tiene sentido la profundidad, porque vamos a ver más adelante que también por estándar uno contempla algunas distancias predeterminadas para poder después maniobrar con los equipos. Si los servidores finalmente tienen una profundidad y necesitamos montarlos en los racks, se requiere dejar de algunas distancias mínimas entre los distintos pasillos o entre las distintas hileras de rack. Hablamos de capacidades de carga de 1500 kilos, ¿cierto? De carga estática, es importante establecerlo, de carga estática de 1500 kilos, que es casi el estándar ya del mercado. La verdad que 1500 kilos es bastante capacidad desde el punto de vista estático y eso es como ya bien estándar en el mercado. Perfiles removibles, ¿cierto? De 19 pulgadas frontales, ¿cierto? Donde vamos a poder montar los equipos. Las puertas de estos racks son 80% perforadas, eso obviamente nos va a ayudar a la ventilación. Los paneles laterales de estos racks yo los puedo pedir con un panel lateral único, o sea, con una sola plancha, por decir así, que recorre, ¿cierto?, un solo lateral, o bien dividido en dos partes, y eso me va a facilitar también el trabajo en alguna condición. Tiene múltiples entradas, ya las vamos a ver, múltiples entradas finalmente también de cable, con opciones obviamente, con varias opciones de fijación, ¿cierto?, a piso, con sistemas de conexionado a tierra, con distintos elementos o vías para poder trabajar también con el cableado, ¿cierto?, cuando estos racks sean utilizados para la parte de cableado estructurado de telecomunicaciones. Entonces, fíjense que en la parte superior se cuentan con varias entradas de cable con cepillo, ¿cierto? Para evitar obviamente también y minimizar al máximo posible la entrada de polvo, ¿cierto? Vamos a tenerlos con la posibilidad de colocar ordenadores verticales de tipo dedo, ¿cierto? Para el ordenamiento de cable. Existen obviamente también ordenadores con tipo dedo, con anillo, ordenadores cerrados completamente, ¿cierto? Con la posibilidad de montar en la parte superior módulos de ventilación, sea de 4 o 6 ventiladores, ¿cierto? Con elementos que nos permitan fijar la PDU de manera vertical también, ¿cierto? Si es necesario. De hecho, en los racks de comunicaciones o de equipamiento, de servidores, habitualmente el montaje de las PDU son en vertical para optimizar mejor el espacio, ¿cierto? Y obviamente bandejas fijas, bandejas deslizables. Yo, por ejemplo, tengo algún rack destinado al control, ¿cierto? Que requiero muchas veces, no sé, configurar algo. Existen bandejas telescópicas que yo puedo asociar, ¿cierto? Y con eso trabajar y luego guardar las bandejas. Entonces, se acompaña de varios accesorios finalmente que nos permitan este trabajo. En la parte inferior, la posibilidad de zócalos, de instalar barras antivuelco, ¿cierto? Recordemos que igual en los racks siempre lo más complejo a la larga, en el caso de un sismo, son justamente el que los racks sean vueltas, o sea, hace como lo más habitual. Es difícil a la larga, extraño también que los racks se partan, ¿cierto? Ocurran este tipo de cosas, pero sí que se vuelquen. Por tanto, existen también barras antivuelco, elementos de fijación a piso que le dan mayor estabilidad también
a estos sistemas de rack. Bien, entonces ahí tenemos un desglose en esa imagen para que ustedes se hagan una idea. En el caso del sistema de los racks de linkeo, ¿cierto? Ustedes pueden comprar un rack con una sola referencia, un rack que ya venga listo, ¿cierto? Que venga con todas sus piezas, o bien pueden ustedes armarlo. Se encuentran también las referencias de cada una de las piezas por separado, por tanto, no sé, les pongo un ejemplo. Nosotros acá tratamos a veces de colocar una puerta completa por un lado, pero para optimizar también el espacio, ustedes pueden colocar puertas de 2 hojas. ¿Ya? Entonces, si yo sé que ya voy a tener un pasillo que no va a ser muy amplio, que no tengo mucha posibilidad de mover o de desplazarme, una puerta de una hoja puede ser un tanto compleja, o sea, voy a poder abrir hasta un determinado ángulo, va a ser más complejo, mientras que una puerta de doble hoja me va a dar esa facilidad, ¿cierto? De poder entrar, de abrir ciertas puertas y luego cerrar de manera más cómoda. Y entonces yo puedo hacer esta configuración del rack de acuerdo a lo que yo vaya necesitando. Bien, en el caso de los racks de Nexpan, ¿cierto? Acá son racks que ya dijimos que son bastante más flexibles y modulares. Acá empezamos ya, salimos de lo más fijo, estándar, por decir así, y nos vamos a soluciones que nos brindan bastantes soluciones bien flexibles. En el caso, ¿cierto?, de Nexpan, entonces, nos garantiza flexibilidad y modularidad tanto de la instalación como del ajuste de los accesorios y componentes. O sea, de partida, el rack de Nexpan nos va a dar la posibilidad de mover perfiles. Ya el interior facilita la gestión del cableado, ¿cierto? Nos permite adicionar componentes y realizar cambios de manera también rápida. Se puede agregar rápidamente también cerraduras inteligentes, ¿cierto? PDU con sensores, ¿cierto? Nos permite obviamente en la puerta llevar un conducto integrado para el cableado de la cerradura inteligente. O sea, en las puertas yo siempre tengo dos alternativas, que del otro lado yo vea el mecanismo, ¿cierto?, de cierre de la puerta, o que este mecanismo venga oculto, venga tapado. Puede ser algo, para muchos puede ser algo sin relevancia, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con alguna chapa inteligente, ¿cierto? Con alguna llave de acceso o chapa de acceso, si esa canaleta o ese espacio de ocultamiento nos va a permitir llevar el cableado de forma más cómoda también y más protegido, ¿ya? Entonces, robustez en los marcos, son soluciones, la verdad, que tienen otras características diferentes. Entonces, capacidad también de carga estática de 1500 kilos, carga dinámica hasta 1000 kilos, ¿cierto? Las puertas frontales y posteriores son reversibles, pueden ser también simples o dobles, ¿cierto? La apertura de estas puertas, fíjense que nos va a dar la posibilidad de abrirlas hasta 260 grados. Esto puede tener un impacto, ¿cierto?, positivo cuando hablamos de rack que están solitos, ¿cierto? Posiciones de rack que están solas, cuando ya obviamente están instalados en INRO, que abre la puerta en 260 grados, salvo que sean los de los laterales, no impacta mucho, pero es un elemento a destacar. Las puertas también, ¿cierto?, son perforadas, alturas hasta 52U, ¿cierto? Anchos de 600 y 800, profundidades de 1000 y 1200, ¿cierto? Y disponibles tanto en colores blancos como en colores negros a la larga, ¿ya? Entonces, ¿qué existen distintas formas de poder pedirlo? Los rack, finalmente los bastidores, por decir así, que tiene este rack, yo los voy a mover, los voy a poder desplazar tanto en profundidad, ¿cierto?, en ancho, como también, ¿cierto?, por decir así, en 3 dimensiones. Los voy a poder ajustar, ¿cierto?, en profundidad o en ancho, dependiendo también de lo que yo necesite. Sabemos que los 19 pulgadas viene estandarizado, por tanto, el beneficio acá es que vamos a poder incluso hacer un movimiento desde el frontal hacia el fondo de estos bastidores sin ningún problema. ¿Cómo los puedo pedir? Los puedo pedir sin paneles laterales, los puedo pedir con paneles laterales, con gestión de flujo de aire, ¿cierto?, y bandejas de cable, con paneles laterales, con gestión de flujo completo, por decirlo así. Lo puedo pedir completamente o incluso solamente esos esqueletos, por decir así, en el caso que requiera colocarlo en INRO, porque no tiene sentido si es que si lo voy a instalar con otros al lado, ¿cierto? Tal vez el considerar los paneles laterales para todo, ¿ya? Entonces son, un segundito que me fui, ahí sí, cuatro formas, perdón, de poder adquirirlos, de poder comprarlos, solicitarlos para un proyecto.
En el caso de los sistemas de Modulan, fíjense que ya les había dicho, Modulan es un verdadero mecano. Ya en el caso de Modulan, los que han tenido la oportunidad de venir y conocer nuestro showroom, la contención que nosotros tenemos en el showroom es justamente una contención Modulan y es literalmente un mecano. O sea, acá hay unas piezas que nos van a permitir, lógicamente, armar y ordenar según lo que nosotros necesitemos el sistema de rack. Se fabrican a pedido por proyecto. Esto es un punto importante para lo que nos preguntaba Cristian. Y acá no hay una herramienta, sino que necesitamos primero entender cómo va a funcionar el proyecto, ¿cierto? Cuántas posiciones se necesitan, cuáles son las dimensiones, ¿cierto? Un poco entender el proyecto para poder presentar una propuesta. Son estructuras de aluminio, el rack, ¿cierto? Se combina a la perfección con la ventaja de los armarios individuales y los racks de sistema. O sea, vamos a poder hacer este como escalamiento en el caso de que tenga distintas alturas, me voy a poder ajustar de mejor manera. Tiene obviamente también múltiples accesorios que nos van a permitir el ordenamiento de cable, el fijar los equipos. Son sistemas al ser de aluminio además que son bien flexibles, que son livianos, ¿cierto? Y nos dan la posibilidad incluso de tener hasta 65 unidades de rack. Ya parece un poquito exagerado, pero la verdad que es factible incluso hasta estas alturas de rack, ¿cierto? 65U. De hecho, en nuestro showroom tenemos un rack de estas características, los que han tenido la oportunidad de venir, que es un tremendo rack, ¿cierto? Que está al lado del sistema de contención, un poco para que solo vean la escala, ¿ya? Pero es un sistema absolutamente modular, o sea que lo vamos a poder flexibilizar muchísimo. Bien, entonces ahí ya tenemos una idea del rack en general, ¿cierto? Distintos sistemas de rack, desde lo menos flexible, bien referenciado, como en el caso del linkeo, hasta sistemas ya mucho más modulares que en realidad tienen que ser abordados como proyecto. Para poder cotizarlos, ¿cierto? Tienen que ser abordados como proyecto. Y dentro, mientras explicamos los racks, ¿cierto? Nos referimos también a las distancias, porque es necesario entender que las posiciones a la larga que se mantengan o que se instalen los racks tienen que también cumplir con algunas características y esto obedece muchas veces también al trabajo con los equipos, porque finalmente nosotros vamos a instalar, ¿cierto? Estos racks uno al costado del otro, ¿cierto? Pero luego vamos a tener que también instalar los equipos y equipos que además tienen una profundidad considerable, no todos tienen la misma profundidad de partida, pero que también es relevante. Entonces, de acuerdo a la TIA, ¿cierto? Se debe proporcionar un espacio libre mínimo de 1 metro, ¿cierto? Mínimo de 1 metro en la parte delantera para la instalación de los equipos. O sea, esta distancia tiene que ser al menos 1 metro. Lo recomendable es que ojalá dejemos 1,2 metros, o sea, 1,20 m por lo menos desde la parte frontal donde nosotros vamos a instalar los equipos. Y además se debe proporcionar un espacio libre mínimo de 0,6 metros, ¿cierto? Mínimo 0,6 o idealmente 1 metro, ¿cierto? En la parte posterior de los bastidores o de los gabinetes, ¿ya? Eso sería lo ideal. ¿Para qué? Para la manipulación de otros elementos, cableados de energía, PDU. Entendamos que si colocamos los equipos de manera frontal en esta parte, lo más probable es que desde el otro extremo nosotros tengamos la gestión de la energía. O sea, van a estar las PDU, ¿cierto? De forma vertical, vamos a tener la gestión del cableado, ¿cierto? Y otros elementos que van a estar intercomunicando estos equipos. O sea, sistemas de fibra óptica, entre otros elementos necesarios. Bien, entonces, a lo menos, ¿cierto? Lo mínimo que nos pide 1 metro en la parte frontal, 0,6 metros en la parte posterior, recomendable siempre 1,2 metros en la parte frontal y al menos 1 metro en la parte posterior. Eso nos da la TIA. Entonces, la contención, ya habíamos dicho, entonces nos va a ayudar a la larga, ¿cierto?, a hacer más eficiente este sistema de flujo de aire. Ese es su objetivo. Ya habíamos también señalado que por cada 50 kilowatts de potencia en alimentación, ¿cierto?, de los equipos, se suelen tener entre 100 y 150 kilowatts de enfriamiento, ¿vale? Entonces es relevante en la proporción, la cantidad de energía para enfriar. Mientras más eficiente hagamos el sistema, mejor uso de esa energía vamos a realizar, ¿cierto? Y la mayoría a la larga de los data centers suele pasar que son herencias, pues vienen ya, a menos que sea un proyecto completamente nuevo, como decíamos, muchos de ellos, y probable es el caso que también conoce Cristian ahí, muchos de ellos ya vienen con evoluciones en el tiempo, ¿cierto? Que hace que existan distintas alturas de rack, ¿cierto? Distintos sistemas de equipos, con puertas, sin puertas, con paneles laterales, sin paneles laterales. Entonces, imponen un desafío bien interesante cuando nos olvidamos de la energización de los equipos y nos centramos en cómo hacemos eficiente el clima para esas instalaciones. Entonces, los frentes de los racks se enfrentan entre sí. Ya habíamos explicado que atraen este aire frío que nosotros vamos a inyectar y que luego se va a ir a la parte posterior. Bien, estos sistemas de rack
también conversan, perdón, de contención, conversan con las soluciones de rack, son parte de. Entonces, ya habíamos explicado un poco que en el caso de la solución de linkeo, ¿cierto? Hablamos de un sistema menos flexible, más económico. Entonces, por ejemplo, en el caso de las soluciones de linkeo, obviamente, los paneles que vamos a instalar en la parte superior, acá tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 posiciones de rack, claro, 4 posiciones de rack por lado, ¿cierto? En el ejemplo que estamos mirando acá. Y vamos a tener, ¿cierto? Paneles superiores, ¿cierto? De este pasillo que van a estar, que van a existir en distancias o tamaños de acuerdo al tamaño de los racks, ya sean de 800 o de 600, ¿cierto? Vamos a tener obviamente también separadores, vamos a tener las puertas, lógicamente, ¿cierto? También de este sistema. Acá también las tecnologías o las características de las puertas van a depender de cada sistema que se instale. Por ejemplo, pueden ser puertas en automático, puertas que se cierren automáticamente por peso, por desnivel, ¿cierto? Hay varias tecnologías que se pueden implementar para esto y elementos también de separación de cables. Fíjense acá el pasillo tiene un ancho de 1200, ¿cierto? Que era más o menos lo que también conversábamos, puertas de corredera de 2 hojas de vidrio, templado, con sensor de mano, ¿cierto? Panel trasero en caso que no se requiera puerta, porque recordemos que acá también hay distintas formas de hacer contención. Volvemos a lo que habíamos dicho al inicio. O sea, si pensamos en alguna instalación en la que solamente hayan 4 racks, ¿cierto? Nosotros podemos hacer este encerramiento también contra el muro, ¿cierto? No necesariamente contra otra fila de pasillo. O probablemente podemos dejar agrupados todos estos paneles con un muro en la parte posterior, y en el caso de ser así, no vamos a necesitar otra puerta en la parte posterior, sino que simplemente un muro que nos permita el cerramiento, o sea, una especie de panel trasero, ¿cierto? Sin puerta, que nos permita ese encerramiento. Bien, kit de unión para cada uno de los módulos, ¿cierto? Y eso nos va a permitir ya una gestión mejor del flujo de aire. Cristian dice, ¿tienen algún estudio sobre el retorno de inversión de los pasillos contenidos? Acá en Ecuador dice, al menos cuando se le ofrece este producto al cliente, quiere un estudio de retorno de la inversión. Es decir, en qué tiempo va a retornar la inversión y a partir de qué tiempo denomina un ahorro. La verdad, Cristian, no que yo sepa, pero es algo que sí puedo preguntar. Tal vez yo de momento no tengo información al respecto, pero yo me imagino que sí deben haber estudios. Déjame, Cristian, hacer la consulta. Si quieren, mandame un correito y hacemos la consulta, ya, pero debe estar medido, seguro. No me cabe duda que debe haber medido, ¿cierto? Debe haber estudios que señale finalmente también cómo se optimiza el aire. De lo contrario, no se implementarían tanto como se implementan, si no fuera una medida realmente probada en el impacto que tiene finalmente la climatización. ¿Ya? Entonces, si quieres, pásame un correíto, lo preguntamos, ¿ya? Y ahí claramente dame un segundo, te voy a poner mi correo acá. Es un punto bien relevante e interesante de ver, ¿ya? Así que compárteme ahí un correíto y lo podemos averiguar. Yo creo que debe existir algún estudio así. Probablemente en las fábricas también existan pruebas que nos puedan servir para darnos cuenta cuánto es el impacto, ¿cierto?, de este tipo de soluciones. Bien, vale, vamos entonces a avanzar. En el caso, ¿cierto?, de la solución de Nexpan, ¿cierto?, el sistema de contención también, hablamos de algo bien similar, distintas alturas. Aquí vamos a tener también distintas alturas para acomodarnos según el tipo de rack, puertas de 1 o 2 hojas. Acá, por ejemplo, tenemos también en Minkels, ¿cierto?, puertas que se cierran por diferencias de nivel, ¿cierto?, como por peso. Ya, acá nosotros lo tenemos implementado en uno de nuestras contenciones de esa manera. Ya, los sistemas de techo de alta transparencia, entre 600 y 700 milímetros de ancho, sistemas de pecho con paneles desplegables. Esto es bien interesante porque a la larga un sistema de contención, ¿cierto?, también tiene que convivir con otros sistemas. Tienen que convivir con los sistemas de canalizaciones, que convengamos, ¿cierto?, están siempre por la parte superior, que permiten las bajadas de cables, de cobre, de fibra, de alimentación de energía. Entonces, deben estar preparados para convivir con los sistemas de canalización, ¿cierto?, ser compatibles muchas veces con esa entrada o con esa soportería, ¿ya? Pero también tienen que convivir con los sistemas de incendio, ya con los sistemas de extinción de incendio. Por tanto, yo puedo tener acá contenido cerrado, pero por ejemplo, en el caso de un eventual incendio o alguna complicación, necesito tener la posibilidad de que los químicos de extinción, ¿cierto?, nos permitan el ingreso de mejor manera. Por tanto, hay paneles que son dilatables, ¿cierto? Hay paneles que trabajan como celosías, que se abren, ¿cierto?, en el caso o hay, ¿cierto?, en el caso como el que estamos viendo, paneles que trabajan con la contracción por calor. Entonces, una vez que se contraen, ¿cierto?,
perdón, una vez que se inicia un foco de incendio, que aumenta la temperatura, estos se contraen y caen, permitiendo obviamente que se provoque una apertura que permita contener, ¿cierto? Extinguir finalmente el fuego, ¿cierto? Un posible fuego. Entonces son parte también de los elementos que hacen la diferencia ya en estos sistemas, porque finalmente tienen que lograr convivir con un montón de otros sistemas más que forman parte de la sala blanca. Bien. Ahí tenemos también el ejemplo que estábamos colocando. Solo contención, pueden utilizar distintos tipos de rack, ¿cierto? Son bastante más flexibles, largos mínimos de 1,8 metros hasta 2,6, hasta 26 metros, ¿cierto? Son distintos formatos a la larga, ¿cierto? Fíjense acá, para distintos tipos de módulos, ¿cierto? Se pueden reordenar, ¿cierto? O reestructurar. Por tanto, ya ahí hablamos de soluciones que son más flexibles, que era lo que íbamos en el punto anterior, que es mucho más difícil simplemente cotizarlo mirando un catálogo, que requiere un poquito más de reflexión y entender cómo se hace el proyecto, ¿ya? Y en el caso de Moulan, mucho más, ¿cierto? Acá tenemos otro ejemplo en el caso de Moulan, donde realmente, si ustedes se fijan, la estructura es un verdadero mecano, por tanto, es un desarrollo que tiene que hacerse por proyecto. Son sistemas mucho más flexibles y livianos, que también consideran la posibilidad de instalar, ¿cierto? Puertas de una o dos hojas, con alturas que son variables también, ¿cierto? Y que los voy a poder ordenar con rack que son de diferentes alturas, como se muestra acá en esta imagen, pero como dijimos ya, que requieren de proyecto de por medio, ¿cierto? Requieren de una estructura más amplia. Bien, entonces, ya les había adelantado, les dejé aquí algunos QRs de estas soluciones para que ustedes puedan pincharlas después con su teléfono, entrar a verlas, entender un poquito mejor cómo funciona el sistema de bastidores o de contención de pasillos, Modulan, cómo funcionan estos racks también en Nextpan, ¿cierto? Que convengamos, insisto, son soluciones acá ya muchísimo más enfocadas a data center de mayor complejidad, ¿cierto? De data center obviamente de escalas mayores, con requisitos también mucho más específicos. Y en el caso, ¿cierto?, de la solución de linkeo que apunta, ¿cierto?, a soluciones de data center del tipo on-premise, más de infraestructura, ¿cierto?, más pequeñas, que también requieren muchas veces menos flexibilidad y mejores costos. ¿Ya? Entonces eso es relevante ahí también para que ustedes lo contemplen, bien, para que lo puedan revisar. Vámonos entonces, ya entendiendo mejor el rol de los racks, ¿cierto? En el cuidado, ¿cierto? Y la preservación de los equipos activos y el rol de la contención, ¿cierto? En la parte de optimizar la climatización de los equipos. Vámonos a la parte del monitoreo de las variables ambientales. ¿Por qué es relevante? Porque ya hemos hablado todo este rato de temperaturas, de flujos de aire, de qué manera finalmente logramos alcanzar esta eficiencia. Y en ese aspecto, el monitoreo de las distintas variables que vamos a tener en la sala blanca nos ayuda por lejos, ¿cierto?, a tomar mejores decisiones, incluso hasta en cómo reordenamos equipos o cómo distribuimos equipos, ¿ya? Hay que entender que los data centers, ¿cierto?, en general, ya dijimos, hacen un uso que es intensivo de la energía. Por rack, inicialmente por rack se podían instalar 3, 5 kilowatts, se esperaba que fueran 10 kilowatts, pero ya hemos llegado a un punto donde para data centers de alta densidad, de equipamientos muy intensivos, de equipamientos muy altos finalmente en uso de información, se requieren incluso potencias mayores, ya llegando a establecerse rack de hasta 100 kilowatts, o sea, una cantidad de potencia, es una locura, ¿cierto? El nivel de potencia ya que se puede manejar a través de este tipo de rack, ¿cierto? Entonces, es inevitable, lo dijimos, que esto produzca calor, ¿cierto? Y si no tenemos un control finalmente de esto, si no medimos finalmente, es imposible que podamos desempeñar o hacer un mejor desempeño de esto. ¿Ya? Entonces, acá hay dos equipamientos que cumplen un rol bien interesante en esta gestión. Uno, ya lo hemos visto en el webinar de las PDU, que son como tal las PDU, ¿cierto? Que no solamente nos permiten hacer una gestión de la energía, ¿cierto? Sino que y visualizar, tener información de cómo se está haciendo el uso de la energía en estas posiciones de rack, sino que además nos va a permitir tomar variables, entender, ¿cierto?, cómo está funcionando. Y otro de los equipos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando yo ya tengo, por ejemplo, en algún proyecto, instalado algunas PDU, ¿cierto? Ya estoy funcionando con PDU, que estas PDU no necesariamente son smart o son inteligentes, existen también controladores de rack, ¿cierto? Y estos equipos controladores de rack nos van a servir para justamente tomar estas variables ambientales. Acá en la imagen yo les dejé dos de los modelos. Uno, por un lado, ¿cierto?, un sistema súper completo que es el de Raritan, ¿cierto?, que nos va a permitir obviamente medir un montón de variables que ya las vamos a revisar. Y por otro lado, ¿cierto?, cuando hablamos de una instalación un poquito más
básica o no tal vez con tantas exigencias de medida, vamos a poder encontrar obviamente la solución del linkeo DC, que nos permite tomar al menos temperatura y humedad, que son dos variables bien relevantes. Bien, si nos enfocamos en cuáles son las cosas que vamos a poder monitorear, que vamos a poder ver, desde el punto de vista de la energía, nos va a permitir obviamente tomar todas las variables relacionadas a eso. Corrientes, voltajes, energía, factores de potencia, ¿cierto? O distintos elementos o variables eléctricas, ¿cierto? Que van a estar haciendo uso de la energía de la instalación. Bien, nos va a permitir obviamente también en este aspecto las PDUs tener protección, ¿cierto? De estos circuitos, entender también cómo se están comportando los usos, las cargas por cada uno de los circuitos, con precisiones, ¿cierto? Ya dijimos en su gran mayoría de más o menos un 1%, pero que ya en soluciones de Raritan y de Servertech tenemos hasta con precisiones de 0,5%. O sea, equipos muy precisos. Y nos va a permitir también generar alertas, nos va a permitir, ¿cierto?, mandar distintas señales, ¿cierto?, para evidenciar comportamientos, ¿cierto?, demasiados en el límite, por decir así, que nosotros establezcamos. Bien, o sea, las PDU a la larga inteligentes nos van a dar esta cualidad, y cuando no tenemos, ¿cierto?, necesariamente una PDU que es inteligente, porque ya el proyecto se implementó de otra manera, también existen, dijimos, los controladores de rack, que es una buena solución también para poder no dejar de lado el monitoreo de las variables ambientales. Bien, si hablamos de PDU inteligente, vamos a poder tener medidas en las entradas, en las salidas, por cada uno de los circuitos, ¿cierto? Va a depender mucho del equipo que se implemente, ¿bien? Pero esto a la larga nos va a garantizar varios aspectos. Entonces, cuando tenemos este tipo de instalaciones monitoreadas, de partida nos va a prevenir malos funcionamientos. Ya dijimos que el calor es enemigo de estos equipamientos, ¿cierto? Por tanto, el tener una adecuada gestión del clima va, sin duda alguna, prevenir malos funcionamientos o deterioro del funcionamiento de estos equipos activos, que ya sabemos que son generadores de calor, ¿cierto? Y que además necesitan de un control bien preciso. Ya, obviamente, lo hemos dicho toda la presentación, nos va a permitir optimizar cómo se usa la energía dentro de estos espacios, energía que, por el contrario, no es menor, ya hemos visto las cantidades de energía que se consumen, ¿cierto? Y reducir también los costos por cooling, o sea, mientras más eficiente lo hagamos, mejor va a ser aumentar la seguridad del data e incluso, ¿por qué no implementar mejores prácticas de eficiencia energética establecidas? Entonces, vamos a hacer un monitoreo, vamos a poder hacer un monitoreo completo de variables ambientales. La solución de monitoreo ambiental, entonces, está diseñado para proporcionar datos bien precisos, ¿cierto? Tener una visión bien global de la operación, ¿cierto? Dentro de la sala blanca, con características, ¿cierto?, bien avanzadas de varias medidas. Vamos a revisar un poquito más adelante, ¿cierto?, estas variables. Entonces, dentro de este entorno, ¿cierto?, donde tenemos nuestros rack, nuestras contenciones, finalmente vamos a poder tomar, por ejemplo, la temperatura del lugar. Acá la recomendación siempre, ¿cierto?, es instalar entre 2 a 3 sensores, ¿cierto?, 2 sensores al menos, uno en la parte inferior y otro en la parte superior del rack. Esto nos va a permitir, obviamente, entender de mejor manera cómo se está comportando la temperatura dentro de los racks y, obviamente, entender mejor también si está funcionando correctamente o no el flujo de aire. Ya, por tanto, idealmente 2, incluso hasta 3 sensores de temperatura ubicados por rack nos va a dar una mejor visualización de ese comportamiento. ¿Ya? Vamos a poder implementar también sensores de proximidad y movimiento, en el caso que nosotros queramos detectar algunos comportamientos dentro del data, ¿cierto? Vamos a poder instalar sensores de flujo de aire para poder conocer justamente cómo está circulando el aire y si esto está circulando de la manera correcta, como nosotros necesitamos que circule para poder climatizar y ventilar de mejor manera los equipos. Vamos a poder tomar los diferenciales de temperatura, la temperatura y los diferenciales de presión de aire, también justamente para ver si está siendo efectivo o no a la larga este sistema de contención. Se pueden asociar sensores de contacto de cierre-apertura de puerta, o sea, de eso yo voy incluso poder tener el registro de cuando se abrió un rack o cuando se operó, finalmente se entró a un rack a través de estos contactos de cierre, ya, e incluso las mismas PDU nos dan la posibilidad de asociarles cámaras web. Entonces, yo podría dejar perfectamente asociado el comportamiento de un sensor de apertura o cierre con la toma de una fotografía que además deje una evidencia de quién entró a operar ese rack, ¿ya? Las fugas, ¿cierto?, también de agua, ¿cierto?, dentro de los pasillos, perdón, de los pisos técnicos, yo puedo tirar sondas, como se muestra aquí en la imagen,
que nos va a permitir la detección de fugas de agua. Entonces puede parecer extraño, ¿cierto? ¿Por qué tendríamos que tener agua finalmente en un entorno que está controlado? Pero justamente recordemos que hay climatización, y si hay climatización siempre existe esa posibilidad de condensación, ¿cierto? O la misma agua finalmente destinada a la climatización, ¿ya? ¿Cuáles serían los rangos de temperatura ideales para el enfriamiento? Nos pregunta Jan. Ahí las variables habitualmente se tratan de dejar a 19 grados, ya ese es como el rango más o menos de temperatura. ¿Ya? Recordemos también que cuando nosotros forzamos a ver, cuando nosotros aumentamos o reducimos un par de grados, cuando hablamos de climatización, el impacto en el consumo de energía también aumenta mucho. Ya a veces un par de grados significa aumentar bastante más el consumo. Entonces, ahí por eso es bastante más certero o eficiente, ¿cierto? El tema de hacer adecuadamente los encerramientos, controlar adecuadamente, ¿cierto? Las temperaturas de algunos equipos e incluso desplazarlas. Por ejemplo, si tenemos un gran consumo o funcionamiento en una determinada zona, y eso además está contribuyendo más calor, a veces es mejor desplazarlos o hacer movimientos de equipos que nos permitan regular mejor esa temperatura, ¿ya? No habíamos quedado acá en las fugas de agua, pero también, por ejemplo, hay sensores de polvo y particulado, ¿cierto? Los sensores de polvo y particulado nos van a ayudar bastante para entender también el nivel de polución que exista en el mismo data, y esto va a afectar, o sea, nosotros podemos plantear por qué podría influir a la larga el medir esto, pero recordemos que son equipos que están ventilando, o sea, tienen ventiladores que están adquiriendo, tomando aire, y que finalmente si este aire lleva polvo tarde o temprano también va a ir obstruyendo los ventiladores, dificultando el flujo de aire y por tanto dificultando también el enfriamiento. Entonces, medir también el particulado es importante. Se puede medir la vibración incluso que se genera entre los mismos racks. Y existen también medidores que nos permiten en conjunto tomar temperatura y humedad. O sea, con un sensor, con uno solo, tomamos temperatura y humedad, ¿cierto? En ese aspecto y lo manipulamos o lo manejamos como dos variables. Entonces, el instalar, por ejemplo, sensores de temperatura y humedad o sensores de temperatura nos va a permitir un poquito, no de esta forma, ojo, lo recalco de inmediato, porque esto es como una imagen termográfica, ¿cierto?, de los racks, pero nos va a permitir un poquito entender, ¿cierto?, cómo se está generando el flujo o los niveles de temperatura en cada una de las posiciones. O sea, por ejemplo, si nosotros miramos, por ejemplo, en esta misma posición de rack que estamos acá, claramente aquí hay un exceso de calor que se está produciendo, puede ser, ¿cierto?, por un uso excesivo de este equipo, ¿cierto? Tal vez nos conviene incluso más desplazarlo, o puede que no solamente sea un equipo, que sea más de un equipo que están trabajando, ¿cierto? Full potencia y podemos distribuirlos de mejor manera. Entonces, el tener a la larga estas variables nos permiten obviamente hacer una mejor gestión del equipo activo. Ya saber si es necesario tal vez que movamos alguno de estos que están teniendo mucha carga a una zona donde se pueda ventilar mejor, porque también en esta posición, si es más de un equipo los que están generando calor, a la larga se empiezan finalmente entre ellos mismos, ¿cierto?, a hacer alguna transferencia de temperatura que complica o dificulta más esa ventilación. Dice, si hay condensación o humedad y polvo en el mismo ambiente, se va quedando adherido al polvo, le sube totalmente, por lo que dice Sergio es cierto, además. Una mezcla entre humedad, ¿cierto?, y además polvo es más dañino, o sea, más vamos a ver que se adhiere esto a los ventiladores. Yo creo que a todos somos testigos de esto porque nos pasa mucho, incluso, insisto, hasta con nuestros computadores en casa. O sea, si de repente los abrimos, nos vamos a dar cuenta que están los ventiladores llenos de polvo, que hay que limpiarlos. Eso les pasa constantemente a los equipos de los data centers y por eso es importante controlarlo. Son espacios que tienen que tener mucho control, ¿cierto? Porque a la larga un mal comportamiento, finalmente un mal desempeño en esto va a afectar sin duda la operación a la larga de esto. Cristian dice, puede llegar las arañas y afectan. Sí, hay un montón de variables, ¿cierto?, que se pueden dar. Entonces, en el caso, ¿cierto?, de cómo vamos a monitorear, es cierto, estas distintas variables, acá tanto las PDU de Raritan, ¿cierto?, como las PDU o como los controladores de rack, nos dan la posibilidad de hacer buses, ¿ya? O sea, vamos a poder nosotros tener enlazados sensores a través de un único bus de comunicación del tipo Modbus, una Daisy Chain que se llama, ¿cierto? Y estos sensores, entonces, todos en cascadita nos va a permitir tener esta información y recibirla, ¿cierto? Con paquetes, ¿cierto? Fíjense,
son posibles tener cascadas de hasta 32 funciones, ¿cierto? Hasta 32 funciones o hasta 12 paquetes de sensores. ¿Qué significa? Por ejemplo, podemos tener 32 funciones independientes o cuando hablamos de paquetes de sensores, cuando hablamos, por ejemplo, de un sensor de temperatura y humedad, ¿ya? Porque finalmente, si bien el sensor físicamente va a ser uno, la variable que va a informar van a ser dos, una variable de temperatura y una variable de humedad, y que por lógica cada uno va a tener que tener su propia dirección para poder informar su valor. ¿Ya? Entonces podemos tener hasta 32 funciones o 12 paquetes de sensores trabajando, ¿cierto?, en esa línea. ¿Cierto? Son, ya habíamos dicho, mediciones de alta precisión, ya o sea, vibración, temperatura, humedad, flujo de aire, todos son de alta precisión. Y los sensores también nos permiten la conexión doble con RJ45, por tanto, facilitan también entonces esta cascada, ¿cierto? Sin inconvenientes. Bien, eso es en el caso, ¿cierto?, de los sensores. Estamos hablando de Raritan, y que yo voy a tener la posibilidad, ¿cierto?, de controlarlos, ¿cierto?, de tener un controlador de rack, ¿cierto?, en el caso que no sea PDU, voy a poder tener también controladores de rack que nos permitan agrupar toda esta información, ¿cierto?, y hacer una mejor gestión de ella. Ya en una plataforma que finalmente está destinada y pensada para ese tipo de trabajo, ¿ya? Voy a poder agrupar, ¿cierto? Incluso ya algo les había mencionado, en estos mismos controladores yo voy a poder asociar cerraduras electrónicas, voy a poder asociarle cámaras web, si quiero, por ejemplo, que esto tome una fotografía de la persona que abre el rack en un determinado momento. Todo eso es factible, es posible finalmente de realizarlo. Bien, y les dejé también en esta presentación, si se fijan acá, todos los part numbers, ¿cierto? Los distintos sensores, los rangos y precisiones que estos sensores manejan, ¿cierto? Para la toma de estas variables. Entonces, ahí ustedes van a poder recorrer que hay sensores solo de temperatura y humedad, ¿cierto? De distintos formatos y estilos, flujos de aire, ¿cierto? Y cuánto es el rango, ¿cierto? Y cuál es el nivel de precisión que tienen para que ustedes se hagan una idea de todas las variables que se pueden a la larga medir. Bien. En el caso, ¿cierto?, del uso de PDUs, por ejemplo, de linkeo DC, son PDUs, ya dijimos, de una gama media, ¿cierto?, para salas TI o data center, ¿cierto?, del tipo premise. Acá voy a tener dos sensores que son inalámbricos, son sensores que funcionan con tecnología Zigbee, ¿cierto?, y que nos van a dar la posibilidad de tomar en primera instancia temperatura y humedad solo con un sensor. O sea, hay un solo sensor que se comunica en Zigbee y que me entrega la variable de temperatura y la variable de humedad, y un segundo sensor, ¿cierto?, que me va a dar la posibilidad de saber si está la puerta abierta o cerrada, o sea, es un sensor de contacto. ¿Se entiende? Entonces, un sensor con temperatura y humedad y otro sensor, ¿cierto?, que es el sensor de puerta abierta, que insisto, el saber si la puerta de un rack queda abierta o no también influye, ¿cierto? Tiene aspectos que van a influir en el sistema de climatización. Bien, ¿cuántos sensores puedo emparejar por PDU? En este caso, hasta 8 sensores yo voy a poder asociar a cada una de las PDU, y estas PDU ya vienen de forma nativa con el protocolo Zigbee. Por tanto, nos va a permitir esta asociación de sensores sin ningún inconveniente. Bien, entonces, estamos llegando al cierre. Ya espero que haya quedado claro. Se dan cuenta que a la larga, dentro de la estrategia finalmente de hacer más eficiente el uso de la energía en los data centers en general, hay varias cosas que repercuten. Uno es cómo gestionamos efectivamente los equipos activos, ya, pero otro muy relevante, y diría que más incluso importante, es cómo gestionamos la climatización, que es el consumo también mayor, ¿cierto? Y cómo existen otras herramientas como son los sistemas de gestión de monitoreo, ¿cierto?, ambiental, que nos van a ayudar a sacarle mejor desempeño, como se dice en buen chileno, a sacarle un mejor trote a nuestra instalación, justamente para hacer uso efectivo de la energía, que es lo que más se busca en este tipo de instalaciones, ¿cierto? En que sean eficientes, son grandes consumidores de energía, lo ideal es que esa energía que se consume sea también de lo más estemos perdiendo energía porque sí, ¿ya? Entonces, no sé si hay preguntas, de todas maneras voy a estar aquí un ratito, voy a aprovechar de dejarles nuevamente la presentación porque leí por ahí que hay algunas personas que no la han podido descargar, entonces la voy a volver a colocar acá en el chat, a ver si lo intentan descargar directamente desde WeTransfer, lo dejamos en WeTransfer, por tanto, a ver, creo que me acabo de equivocar y les pasé el que no era. Sí, les pasé el que no era. me corrijo. Voy para allá. Ahora sí, este segundo link, que es el de WeTransfer,
¿cierto? Les va a permitir ahí ir a descargar la presentación directamente. De lo contrario, recuerden que igual cuando les llegue el diploma, ahí pueden también descargar la presentación directamente junto con el diploma, ¿ya? Y lo que voy a colocar en la parte superior de la pantalla, para que ustedes desde ya ahí me den una mano, es con la encuesta de satisfacción. Entonces, voy a publicar ahora ahí la encuesta de satisfacción para que ustedes me den una mano para cerrar el ciclo. Ya como dijimos al inicio, fue un ciclo que un poquito lo renovamos, introdujimos un enfoque mucho más a data center, por tanto, su opinión me es súper válida. Ya, ¿qué le faltó al ciclo? Cuéntenme ahí ustedes qué les faltó, qué otras cositas podríamos incorporar, qué estuvo bien, ¿cierto? También me sirve como punto de referencia. Y si es que hay alguna información que haya quedado pendiente que crean ustedes sea necesario que contemplemos. Recuerden que este ciclo nosotros lo volvemos a repetir en el segundo semestre. Ya creo que es por ahí cerca de septiembre, creo que se da nuevamente el ciclo de infraestructura para data center. Por tanto, es también una buena instancia para recoger esa información, ¿cierto? Y poder adecuar o hacer modificaciones, ¿cierto? Del ciclo para su versión de segundo semestre, como lo decimos así. Bien, así que nada más que eso. Dice, estoy teniendo problemas para descargar los certificados, la presentación es buena, ya que el trabajo, perfecto. Ahí en el caso, Cristian, que tenga algún inconveniente, igual nos pueden mandar un correíto y te lo juntamos, ¿ya? Pero como les digo, también en el momento de llegar al diploma deberían poder descargarlo nuevamente. Inténtenlo y si no, ahí nos mandan algún correíto a Legrand Academy, ¿cierto? Para darles una mano. Bien, eso es de mi parte. Nuevamente, ayuda ahí con la encuesta de satisfacción. Un gusto, ¿cierto? El poder compartir con ustedes en este ciclo interesante. 6 semanas estuvimos ahí, casi todas conmigo, pero con el apoyo obviamente también de varios de nuestros colegas, ¿cierto? En este ciclo de infraestructura para data center. Yo creo que nos vamos a demorar alrededor de una semana, un poquito más de una semana, en ya obviamente sacar el listado de todos los que participaron muy juiciosamente, ¿cierto?, de los ciclos y enviarles el diploma final. Ya acuérdense que ese diploma final cierra el ciclo y reconoce también la cantidad de horas que pasaron con nosotros, que no fueron pocas. Fíjense que tuvimos prácticamente, yo diría que más de 8 horas de capacitación, ¿cierto?, en torno a los data centers, y es bueno, ¿cierto?, que ese diploma también reconozca ese tiempo para que ustedes lo puedan publicar, lo puedan compartir y lo puedan tener de respaldo, ¿cierto?, junto con el material. Bien, eso, estamos listos. Buen lunes para todos, buena semana, ¿cierto?, para todos. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo pronto. Se vienen ya, creo que en una semanita más comienzan los ciclos de eficiencia energética, también está bien interesante, y comienzan también los ciclos de Vitichino conectado, así que todos los que no hayan tomado esos ciclos, bienvenidos, los esperamos, ¿cierto? Y están tan interesantes, ¿cierto?, como estuvo también este de Data Center. Bien, un abrazo grande para todos, estamos en contacto y nos vemos pronto. Buena semana. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales.
Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.